Hola, buenas noches. Aquí estamos de nuevo. Aquí vamos a empezar este live junto a Guiomar. A ver si veo que se conecta Guiomar. Y vamos a empezar con esta herida de cuando amar es morir. A ver aquí que se conecta. Y vamos a empezar este live sobre el amar cuando es morir. Ya habéis visto que le hemos puesto así un título poco trágico. Hola, Sí. Guiomar. Hola Laura, ¿qué tal estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Pues nada, vamos a hablar sobre este tema tan profundo, pero también tan adecuado para estas energías que tenemos ahora. Acaba de entrar el sol en Cáncer y bueno, amar es morir, básicamente significa que no sabemos estar en el pasado, sabemos ser fieles a los ancestros, sabemos vivir en codependencia, pero amar vida, amar vivir, no lo sabemos hacer tan bien, ¿no? No, Entonces nos exacto. cuesta un poco más. Exacto. Bueno, bienvenidos a todos. Hola, Liliana, que nos has saludado por ahí. Hola a todos. Mira, alguien aquí amar el cacao. Qué bueno. Sí, Pues sí, sí, exacto, ¿no? Vamos a comentar un poquito, ¿no? Las energías del momento y por qué hemos decidido hacer este live, ¿no? Y también, bueno, explicar un poco nuestros procesos, que nos dimos cuenta de que las dos, ¿no? Habíamos tenido, o tenemos todavía, fidelidades con ancestros que han amado hasta la muerte. Y bueno, para introducir un poco ese tema es que, bueno, claro, han amado hasta la muerte y además ahora lo que justo comentas, hola Alicia, lo que justo comentas, ¿no? Que esta época de cáncer, pues claro, cáncer significa también la familia, ¿no? Guío, la familia, la madre, la casa, sí, ¿no? claro. El cascarón. Además, bueno, curiosamente, preparando esto, he visto que cáncer también a nivel físico está relacionado con el corazón y con el estómago. Entonces, claro, con el comer, ¿por qué? Porque es con el nutrir. Y de hecho, toda esta idea empezó también porque estuvimos hablando hace una semana o así de un tema del estómago, del cansancio. Yo descubrí, bueno, fui a tratarme un tema del estómago, de temas nutricionales, y ahí conecté con una abuela que había muerto de un cáncer en el estómago, entonces me di cuenta de que había ahí una fidelidad, de que había habido una historia de amor entre mis abuelos, de que en esa historia seguramente también había habido mucha manipulación, eh, abuso de poder incluso, que de hecho es lo que estamos hablando en muchísimas ocasiones, desde muchos lados, ese amar desde el plexo solar, o sea, desde el estómago, tal y como estamos comentando, ¿no? Ese amar desde el estómago, desde esa manipulación, desde ese abuso de poder, y que no sabemos amar desde el corazón. Sí. Y que muchas veces Se cuando va se ama desde ese se abuso va de poder, congelando la desde ese... carita. Sí, a mí también, yo también veo que se congela un ratito. Me gustaría Bueno, saber si la gente que nos ve congeladas a las dos o solo a una. Entonces exacto, así, y si no veis soy yo, bien. me voy a cambiar de sitio. Entonces, sí, o sea, ese amar desde el estómago a veces nos lleva a, a hacer cosas, a manipular, a realmente hacer daño a las personas que aparentemente queremos, ¿no? Entonces también nos salió esta frase de con lo que te quiero, con el amor que hay, ¿por qué esto nos pasa, ¿no? Solo yo. Vale, Y solo entonces tú y voy yo. a cambiarme. Voy a ver si me cambio de Vale. sitio. Vale, espera, voy a traer la luz ¿Alguien ha conmigo. preguntado sobre el tránsito de Lilith a Cáncer? Que no se nos olvide. Sí, Voy sí, a sí, sí. apuntármelo por ahí, lo vamos a comentar, por supuesto, porque es Sí, un
un evento muy importante. Pero exacto, ¿no? Voy a seguir ahora que mientras Guiomar se va desplazando, llegamos a esa frase que el darnos cuenta de, bueno, nos vino esa información del transgeneracional de que tú puedes amar, pero también puedes hacer mucho daño. Entonces, a veces tú te puedes quedar como mirando, o sea, cuando amamos es casi que nos fundimos de la manera que hemos aprendido a amar, desde un lugar erróneo, por así decirlo. Bueno, es así, desde un lugar erróneo, desde como te amo, te cedo todo mi poder. O sea, me entrego totalmente a ti, me diluyo contigo, yo dejo de ser yo y me entrego totalmente a ti. O sea, me vuelco totalmente en ti y por lo tanto, al cederte ese poder, en el momento que tú haces algo que yo no espero es, ¿cómo puedes haciendo esto? Esa era la frase, ¿no? Y sentir esa frustración interna de que si tú te has entregado por amor al otro, ¿cómo puede ser que el otro te haga daño? Aunque sea involuntariamente, ¿vale? Entonces, claro, ahí nos dimos cuenta de que nos perdemos, o sea, de que nos perdemos en el otro, nos fundimos y eso puede ser hasta mortal, o sea, llevarnos hasta la muerte. Y esa memoria de todas esas manipulaciones que han estado en nuestro transgeneracional, lo tenemos nosotros, por lo tanto, seguimos replicando ese vínculo no sano, o sea, ese apego, que ahora entraremos, ¿no?, en esa codependencia. Y en vez de amar desde el centramiento, desde tú estar en ti, el otro estar en sí y ser dos individuos. ¿Verdad, Guío? A ver si ahora se te ve mejor. Sí, Yo te sigo viendo un poquito sí, pixelado, pero bueno. sí. Sí, bueno, a ver si yo ya no sé qué hacer porque estoy al lado del router, a ver qué se puede hacer. En fin, yo lo que he observado, por ejemplo, es que un patrón que he visto mucho es, por ejemplo, imagínate, una, dos o tres generaciones atrás, alguien mata o se mata por amor, ¿vale? Esto no es algo tan obvio, ¿no? Pero, por ejemplo, a la hora de cuidar a una persona que está enferma, de quizás sobremedicarla o matarte a ti mismo, digamos, por amor también sería como, o sea, al no aceptar las contradicciones que pueden haber, por ejemplo, en una pareja, la persona se puede matar por amor, que es algo que yo sospecho, por ejemplo, de mi tatarabuela, ¿no? Perdón, mi bisabuela, que murió de asma, de un ataque de asma. No sé si se ha cortado, pero mi bisabuela murió de un ataque de asma y yo sospecho que era una forma como de suicidarse, de quitarse de en medio, ¿no? Por sufrir ese exceso de control en el matrimonio que puede venir perfectamente desde el amor. Y eso genera toda una serie de desequilibrios que incluyen la violencia, porque hay una rabia de que se haya muerto una persona en una edad donde era muy necesario para otras personas, ¿no? Entonces, es un patrón que es muy típico, que genera un desequilibrio muy potente y que se va transmitiendo como rabia, inseguridad y apego exagerado en las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, pues, no sé, vamos a hablar un poco de este tema que es muy canceriano, muy escorpionano también. Es cáncer y como está el sol en cáncer, está Lilith en cáncer, ¿no? Pero ahora mismo, bueno, Sol y Lilith ahora mismo. Entonces, Lilith en cáncer está como sacando a la luz aquellos secretos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó de verdad? Y el Sol también ayuda a iluminar todo eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ocurrió en el pasado? Pero no es tanto, no es tan necesario saber los hechos exactos, sino poder expresar el dolor que no se expresó y que luego fue taponado con capas de rabia y capas finalmente de depresión o tristeza, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. Y también lo podemos detectar, Guiomar, porque estamos encontrando, ¿no?, situaciones bastante extremas estas últimas semanas, ¿no?
en clientes. Entonces, por ejemplo, trastornos alimentarios, temas de muchos dolores de estómago, temas de sensación de hinchazón, y luego un tema mucho más serio que sería las ganas del suicidio, ¿no? Las ganas de morir, esa soledad o ese sí, como deseo de morir, ¿no? Entonces todo esto está saliendo a la luz y es a nivel sistémico, es como si los ancestros nos estuvieran mostrando estos temas, pero en búsqueda de la reconciliación, ¿no? En búsqueda Sí, de que nos reconciliemos con esas historias. Otro tema que está saliendo también, por si os suena, es que están apareciendo tumbas sin nombres que quieren ser nombradas o en cementerios pues que un familiar estaba enterrado en un sitio y lo enterramos en otro. O sea, temas así como para conseguir esa unión a nivel simbólico, ¿no? O sea, a nivel ritual, por decirlo así. ¿Para qué? Para dejar esa historia ahí atrás y no sí, perpetuarla. Entonces, todos sí. estos temas, si os resuenan, temas de estómagos, temas de alimentación, de suicidios, de casos de que ahora resulta que os enteráis que un abuelo, una abuela, un bisabuelo estaba enterrado en otro sitio y se quieren mover, ¿no? O sea, están saliendo temas como muy profundos, muy Sí, sí. fuertes, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Abandonos, ¿no? Madres que han abandonado a hijos, bueno, o sea, temas así, ¿no? Que sí, muchos temas con la madre, por supuesto, ¿no? Cáncer, muchos temas con la madre, con maternar. Entonces, todo esto está saliendo a la luz para eso, para que cambiemos la forma de amar. Es como nos dicen, esto, dejarlo atrás, cerrar. O sea, es como si nos pidieran, desde mi punto de vista, subjetivo, Sí. nos estuvieran pidiendo que cerráramos esas puertas, que cerráramos esas historias para generar historias nuevas y diferentes. Sí. Claro, y Sí, yo lo ¿no? que estoy viendo mucho más, claro, porque el tema de las constelaciones lo trabajas tú, entonces tú te metes mucho más en el pasado, yo veo más las consecuencias en el presente, que son todas esas necesidades infantiles que no fueron satisfechas, porque cuando hay estas historias atrás, la consecuencia es que las madres no están conectadas consigo mismas, no están conectadas con el bebé, porque una gran parte de ellas está con esa historia del pasado bien porque está con el dolor, con un duelo, o ha heredado ese duelo y está muy desconectada de sí misma, o bien por esa inseguridad de algún acontecimiento un poco más dramático o traumático, ¿no? La inseguridad que genera la típica madre sobreprotectora, pero con mucho miedo, que transmite mucho miedo a su bebé, a su hijo, a su hija, y este no recibe el cariño real, porque lo que está recibiendo es, o sea, lo que tiene es una sobreprotección y la transmisión de mucho miedo. Entonces, amor igual a miedo, amor igual a terror, igual a inseguridad, igual a muerte, ¿no? Cuando una madre tiene este patrón sobreprotector por estas historias del pasado. Ujú. Exactamente. Y además todo el tema este de la muerte, que está siendo muy presente, eh, que lo sepamos identificar como la muerte como cambio, ¿no? Creo que en uno de los vídeos de las energías lo comenté, esa ansiedad que estamos sintiendo o esa preocupación por lo que vaya a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, ahí conecté con esa sensación de me preocupo para intentar controlar qué es lo que va a pasar en el futuro, porque como va a haber un cambio y yo no conozco ese cambio, me da miedo. Y ahí me encantó, me gustó muchísimo, a ver si lo puedes repetir, Guiomar, lo que comentaste también en uno de tus vídeos, por si alguno no lo ha visto, y es que, claro, antes los cambios eran mucho más, o sea, mucho menos, ¿no? O sea, pasaban muchas menos cosas. Hoy en día pasan cosas muy rápidamente, pero claro, en nuestro ADN, en nuestra memoria, existe ese miedo al cambio, porque
Antes buscábamos, pues bueno, ya lo sabéis, ¿no? Un amor, o sea, una pareja, un matrimonio para toda la vida, un trabajo para toda la vida, una casa para toda la vida. Entonces, nos hemos pasado un poco al lado opuesto, ¿no? Sí. Pero en nosotros sigue habiendo ese miedo al cambio, entonces esa preocupación y esa ansiedad de cara hacia el futuro. Que justamente este miedo al cambio tiene que ver a nivel astrológico con, bueno, a finales del siglo XVIII, con la revolución industrial, coincide con el descubrimiento de Urano. Urano nos habla del cambio y Urano rige Acuario, que Ujú, también es regido por Saturno. Entonces, ujú, el signo de Acuario, que ahora estamos empezando la era de Acuario, y Saturno está en Acuario, nos habla de esta transición, ¿no? De este acuario saturnino y el acuario uraniano. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que se descubrió Urano, Saturno era el último planeta y Saturno es como una especie de portal que protege, nos protege de la influencia de esos planetas exteriores, que son mucho más profundos en su alcance, ¿no? Hablan de la conciencia colectiva, no ya tanto personal. Y Saturno son planetas sociales y es como esa barrera que está en lo social y que no hay más conciencia más allá. Y eso es lo que había antes, ¿no? Entonces todo ocurría bajo un cascaroncito protector de nuestro ego y no éramos conscientes. Entonces vivíamos vidas lentas en el sentido de que las cosas sucedían, pues cada persona en su vida tenía una lección o media lección, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Hablando un poco en figurativo. Por otro lado está que había muchas guerras y cosas, ¿no? Pero las vidas eran más monótonas y más uniformes, ¿no? No había tanta variedad como ahora. ¿Qué pasa? Que llega Urano, llega la revolución industrial y todo empieza a acelerarse y el cambio empieza a producirse mucho más rápidamente. Y esto y llevamos como este periodo de gracia, ¿no? O sea, siglos XVIII, XIX y XX, y ahora, pues el final perdón, siglo XIX y XX, el final del XVIII y principios del XXI, donde ya estamos integrando esta energía acuariana de cambio para pasar del eje Saturno-Cáncer a Acuario. Y entonces se produce toda ujú, esta aceleración, se empieza a abrir la conciencia, los transpersonales, se descubre Neptuno a mediados del siglo XIX, a principios del XX Plutón, entonces la conciencia empieza a abrirse a la energía transpersonal tan potente y tan del subconsciente de los Urano, Neptuno y Plutón, empezando por Urano. Entonces conocemos los cambios de la mano de Urano. Entonces están los uranazos, los cambios bruscos. Y cuando esto sucede, el shock para la conciencia es tremenda, porque de repente está entrando muchísima energía de golpe. Y esa energía se disipa bien en el colectivo, en el grupo. ujú, Entonces, en todos estos 2 siglos y pico estamos como aprendiendo a dejar atrás Capricornio-Cáncer y la forma apegada canceriana de vincularnos tan cerrada y ujú, tan monógama y endogámica ujú, para abrirnos a una forma más acuariana de ser y estar en el planeta con los demás, ujú. ¿vale? Ex- Y en ese tránsito estamos, ¿no? Aprendiendo a soltar este apego para realmente abrirnos a un tipo de vínculo mucho más fluido. Y no me refiero necesariamente a fluido a nivel sexual, de que si nos vamos con chicos y chicas y tal, no. Esto es una expresión más de esta fluidez. O sea, la fluidez realmente es que ahora nuestra intensidad, o sea, la intensidad de lo que vivimos, se disipa muy bien y se aprovecha muy bien en grupos, en colectivos, comunidades. Por eso es tan importante la comunidad y por eso estamos aprendiendo a vincularnos de una forma muy diferente, donde lo que se genera en el vínculo es algo totalmente opuesto a lo que había antes, por así decirlo, ¿no? Si antes teníamos vínculos cerrados y apegados, donde tú y yo nos completamos y vivimos juntos y no podemos ser nuestros propios individuos, ahora es totalmente lo contrario. O sea, ahora son vínculos mucho más libres, donde cada uno se vincula con muchas personas y donde lo importante para cada uno es ser uno mismo y respetar su singularidad, ¿no? Entonces, para eso hemos de soltar todas esas dependencias emocionales que sobre todo se han manifestado en nuestra infancia, pero que vienen de esos traumas
que no han podido ser digeridos, de emociones que no han podido ser vividas, de cambios que no han podido ser sostenidos, que son esos traumas, ¿no? Y ahí estamos, en ese tránsito. Sí, a nivel de esto que comentas, ¿no? De la manera que nos relacionamos o de la manera que amamos, a mí me ha venido como que cáncer es ese chakra corazón demasiado abierto, ¿no? Esa energía de yo te quiero mucho y como te quiero mucho, te encierro aquí en mi caparazón, ¿no? Del cangrejo, ¿no? Te meto aquí en mi casa y no te dejo salir y te protejo mucho, ¿no? De esta mama huevo, ¿no? Que quiere Sí. a todos sus huevitos, ¿no? Y quiere a todos sus hijitos ahí bien dentro de casa, ¿no? Entonces, justamente, eso también es desde el plexo solar, ¿no? Es desde esa manipulación, aunque sea inconsciente, ¿no? De tenerte bien cerca y de no darte espacio, o sea, que no tengas aire. Entonces, justamente lo que se nos está pidiendo, lo que estamos sintiendo que es necesario, es ponerle más aire, ¿no? Más aire también, ¿no? Acuario, ¿no? Más aire y más Sí. espacio, ¿no? El corazón, el chakra corazón, creo que lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero lo sigo repitiendo hasta que se nos quede grabado en fuego. Amar significa espacio. Entonces, amar a alguien significa dar su espacio. Lo que pasa es que hemos entendido que era todo lo contrario, ¿no? O sea, venimos de una época de todo lo contrario, donde había mucho peligro fuera, entonces había que estar dentro, había que estar en la familia, todo lo que era fuera de la familia era peligroso, ¿no? Yo todavía he escuchado además, bueno, en mi familia está, y supongo que en muchas de las familias, el que uy, no, que no hay que contar esto a alguien que no es de la familia. No, porque el que está casado con tal, como no es vínculo de sangre, no, porque no es de la familia. Yo, encima que vengo de sangre alemana, mis abuelos que emigraron a Sudamérica no permitían que sus hijos se casaran, aunque ya nacidos en Sudamérica, en Uruguay, no permitían que se casaran con gente del país. Tenían que ser descendientes de alemanes. Porque era eso, ¿no? Era esa energía canceriana, ¿no? De decir, lo de afuera es peligroso. Entonces yo sigo aquí, ¿no? Porque esto Sí. es seguro, porque esto es conocido. Más vale bueno conocido que malo por conocer, ¿no? Esa expresión. Pero se Sí, nos sí, pide todo lo totalmente. contrario. Exacto, porque ese, como decía, ese eje cáncer Capricornio es lo que estamos empezando a soltar y dejar atrás. Tenemos a Plutón a los últimos grados ya de Capricornio y va a pasar a Acuario y se activa este eje Leo-Acuario. Entonces, astrológicamente, Leo es el signo que tiene que ver con el corazón, pero el corazón abierto, el corazón creativo, el corazón que comparte, el corazón que se conecta con los demás. Mientras que cáncer es, como bien dices, que para mí es más como el tercer chakra, ¿no? Ese pegoteo, ese te controlo, pero controlo por miedo, porque tengo miedo a lo que hay fuera, como dices, ¿no? Sí, Porque hay buenos y malos, hay enemigos, ahí, ¿no? Mientras para ahí. que Leo Acuario no hay enemigos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que ha estado sucediendo, si te fijas, Laura, en los últimos años es que esa percepción canceriana de bueno o malo, de que hay enemigos, se está, se estaba llevando como hacia dentro de los hogares. O sea, es como que cada vez se ha ido reduciendo más el caparazón canceriano hasta su reducción a lo imposible, ¿no? Es decir, ya no sabemos de qué defendernos. Ujú. ¿Se entiende? Y cáncer es una emoción que tiene que ver con el odio, no solo con el amor. El odio como excluyo a aquello que percibo que es diferente o que me huele diferente. ¿Vale? Y de lo que se trata es aprender a no odiar, sino aceptar para poder elevar la vibración del corazón a el abrazo universal, que es cuando cáncer se convierte en acuario. Claro, ahora a mí también me viene, ¿no? El tema este de no poder digerir, ¿no? No poder digerir, por ejemplo, alimentos diferentes, ¿no? Y por eso todo el tema, ¿no? De tema de estómago y intestinos, de no poder procesar las emociones, para empezar, y no poder procesar el alimento.
Además, justamente en constelaciones, ¿no? En sistémica, es curioso, ¿no? Lo que comentas y esta transición, porque ahora estoy recordando que Bert Hellinger empezó primero con Bert Hellinger, uno de los fundadores de la sistémica, de las terapias de constelaciones familiares, pues empezó con las dos leyes. Empezó primero con el orden, ¿no? El orden sería muy cáncer, ¿no? También, cada uno en su lugar, ¿no? El equilibrio entre el dar y el recibir, ¿vale? Y luego, de hecho, él al principio no aceptaba constelar a personas que, por ejemplo, hubiesen cometido un crimen o hubiesen, pues, violado, o sea, temas así, ¿no? Hasta que se dio cuenta de que eso era exclusión. Entonces, ahí entró la ley de la pertenencia y ahí es cuando se dijo no se puede excluir a nada ni a nadie. Todo pertenece. Entonces, últimamente aparece muchísimo, ¿no? Esta dinámica de exclusión. ¿Por qué? Porque cáncer excluye lo que tú dices. Esto es bueno, esto es malo, ¿no? El tema de la moral, de regirnos por la moral. La moral está también está en el tercer chakra. Esto sí, esto no. El plexo escoge, el plexo dice, esto sí, esto no. En cambio, el corazón le dice a todo que sí. Exacto, que a nivel astrológico el escollo de Cáncer es Sagitario, de ahí que Cáncer tenga esa tendencia de polarizar, ¿no? De decir, bueno, malo, esta es la verdad, esto es falso, ¿no? Y Cáncer también rige los países y Leo es el signo que habla de ver a los excluidos. Entonces vemos ahí que para dar ese paso a abrir el corazón de verdad, de incluir a todo el mundo, hay que incluir a los excluidos, porque Leo rige la vista y tiene que ver vibrando bajo, se queda mirando el pasado para ser aceptado y en el fondo lo que está haciendo es ir a buscar los ancestros, a nivel, si ampliamos la mirada a la sistémica, a las constelaciones, esa mirada hacia el pasado en vez de hacia el futuro de Leo, futuro Acuario, la mirada del pasado a Cáncer, es cuando está mirando a ver quién ha sido excluido, ¿no? Entonces vamos a recoger a aquellos excluidos y vamos de esa manera, al incluirlos, al integrar ese orden, que es Capricornio, eje Capricornio-Cáncer, podemos entonces realmente abrir el corazón y vincularnos de esta forma diferente. Y por eso, toda esta Lilith en Cáncer, Norte en Escorpio, etcétera, etcétera, nos está ayudando muchísimo como a purgar y a sacar todas estas memorias, todas estas historias, para que aprendamos a soltar el pegoteo y por tanto todos los traumas que hay detrás de esa codependencia, ese pegoteo, por así decirlo, ¿no? Para aprender a vincularnos de una manera totalmente diferente. ¿Sabes, Laura? Yo en mis consultas hablo de que le sugiero muchas veces a la gente que aprendan a hacer poliamore mental. ¿Vale? El poliamore mental no es el poliamor en la práctica, porque creo que todavía con el nivel de conciencia que hay, muy pocas personas pueden sostenerlo, el poliamore de verdad. Las experiencias que conozco de gente son muy traumáticas. Me parece genial que lo hagan, pero que luego sepan que se remueven muchísimas emociones porque hay mucho para sacar, ¿no? También hablo de, ¿por qué lo llaman amor si es karma? Porque de la forma en que nos atraemos es a través de estas búsquedas traumáticas, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en eso, el tema del poliamore mental, os invito a simplemente pensar en qué pasaría, simplemente como un ejercicio mental. Es un ejercicio de meditación mental para ti, nadie se tiene que enterar de nada. Es simplemente una reflexión de cómo sería si mi pareja está con otra persona. ¿Vale? O sea, el poder aceptar si eso le hace feliz, por ejemplo, de ver que lo importante es mi pareja o mi hijo se va fuera y no le voy a ver, o cualquier vínculo que puedas tener al cual estás apegado, de repente plantearte, ¿y si esta persona, este hijo, esta pareja o lo que estos padres se mueren, lo que sea, ¿cómo sería si no están? ¿No? Entonces, y realmente para mí lo importante y el ejercicio que yo siempre he hecho es como decir, bueno, lo importante es que la otra persona, si la quiero, si la amo de verdad, yo quiero que sea feliz, conmigo o sin mí. Lo otro es posesión. Si quieres que una persona a la que amas
quiere crecer contigo, es posesión por inseguridad. Ujú, Y es un vínculo kármico y es un pegoteo kármico para ir purgando historias del pasado. Eso no es amor, ujú. eso es pegoteo. Exacto, es esa codependencia, ¿no? que hemos hablado y que exacto, ¿no? Y que hace que tengamos esa relación, esas relaciones basadas en el apego, ¿no? Basadas en las necesidades no cubiertas. Entonces, claro, a nivel sistémico se ve muchísimo, ¿no? Se ve que, por ejemplo, en el caso de las mujeres tenemos como dos maneras, ¿no? de escoger a la pareja, ¿no? El otro día lo comentábamos, ¿no? Yo tengo las dos, yo las he hecho, las he ido pasando todas, ¿no? Pero una es que cuando tú, por ejemplo, has tenido un padre ausente, padre o madre ausente, vas a buscar que, pues sobre todo cuando alguien ha muerto, cuando alguien ha fallecido, o sea que estás como muy vinculado con la muerte, vas a buscar que el otro también esté en la muerte. Entonces, por eso también esta herida de cuando el amor, cuando amar es morir, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que escogemos a personas por amor y no es así. Es lo que le llamamos, ¿no? La relación kármica. ¿Qué pasa? Si yo he tenido grandes traumas relacionados con la muerte en la infancia, pues estoy más en la muerte que en la vida, ¿vale? Y voy a escoger una persona que también esté en la muerte. Porque estar con alguien que esté en la vida me va a suponer, o sea, no voy a poder. No, porque es demasiado intenso, es Es, demasiado intenso. es demasiado intenso. Entonces, si os fijáis, muchas personas que tienen uno de los dos padres fallecidos o que han vivido temas así mucho con la muerte, van a escoger otra persona que también tenga esa situación. Sí, he dicho que es demasiado intenso, pero es importante, no, hay dos tipos de intensidades, ¿vale? Está la intensidad escorpionana, que es la de no me dejes porque yo te quiero, que en realidad ahí estamos en la mente generando emociones para no sentir el vacío, el abandono, la inseguridad o el rechazo de nuestros vínculos, ¿vale? Ahí no estás vinculándote desde el ser, estás vinculándote desde el ego. Y la otra intensidad es la uraniana, que es la intensidad del rayo, que es cuando estás en una relación más vital, ¿vale? Y más donde la energía corre. Entonces, esa intensidad uraniana no es desgarradora, pero genera como es como una vibración muy fuerte que da mucha descontrol y mucha inseguridad, ¿no? Que se siente como un poco de caos o de locura, ¿vale? Ujú. Y eso no se puede sostener si no hemos purgado suficiente todas esas memorias ancestrales que nos ligan a las relaciones kármicas y al pasado. Exacto, exacto. Entonces eso, por un lado vamos a escoger personas que estén en la muerte igual que nosotros o las hijas de papá, o sea, aquellas que hemos tenido padres ausentes, vamos a escoger hijos de mamá, porque hace el matching, ¿no? Entonces, claro, todo esto son vínculos para sanar esas carencias que tenemos de la infancia y entonces pensar que es eso, que si hemos tenido una falta de papá, vamos a buscar en la pareja esa falta de papá. Si hemos tenido una falta de mamá, vamos a buscar en la pareja esa falta de mamá. Y lo mismo nos pasa con los hijos. Entonces, eso que pensamos que es amor, en realidad es como dices tú, o sea, un pegote, un relleno de aquel vacío que tuvimos. Entonces, si queremos tener vínculos sanos, primero tenemos que aprender a estar con nosotros mismos y Sí, entender que el amor es esa libertad. Y a nivel sistémico, que esto, claro, es fundamental, en sistémica, a todo lo que son parejas, la frase clave es te acepto tal y como eres. Y eso es lo que más nos cuesta, porque en esas relaciones de apego, en realidad no estamos viendo al otro y lo que queremos es que el otro cambie por nosotros. y que nos dé lo que mamá no No nos nos dio. dio. Pero, ¿qué pasa? Que, como Laura acaba de decir, justamente vamos y buscamos a aquellas personas que resuenan y que son lo más parecidas a esa mamá que no nos dio lo que queríamos cuando estamos en esa carencia, cuando estamos en la muerte, ¿no? Cuando estamos identificados con esas historias del pasado. Entonces siempre vamos a ir a buscar la carencia, la carencia, la carencia. ¿Por qué? Porque la carencia busca
completarse. Entonces, la única forma de completarlo de verdad es sintiendo y es cuidándote a ti mismo y permitiéndote sentir, ¿no? O sea, por un lado, cuidar a las necesidades de tu bebé interior, es decir, tus necesidades básicas, muy sencillo, pero por otro lado, es aprendiendo a sentir todas las emociones que te atraviesan en el vínculo, porque el vínculo no está para que te dé seguridad, sino todo lo contrario, para que puedas sentirte insegura, porque esa es la manera de sentir esas historias atrapadas en el cuerpo, esas historias ancestrales, esos traumas, esos dolores, esas carencias que tuvieron los ancestros y que necesita cerrarse para poder integrar esas historias traumáticas y de esa manera poder ser nosotros mismos y poder abrirnos a un amor de verdad desde el corazón, no desde el tercer chakra, ¿no? Totalmente, totalmente. Pensar que ese tercer chakra súper abierto, o sea, perdón, ese corazón muy abierto también, o sea, no desde el plexo, no desde la manipulación, que es lo que hacemos, pero tampoco desde ese corazón tan abierto, ese corazón canceriano, que lo que busca es la posesión, ¿vale? Y de hecho las personas con el corazón muy abierto son muy celosas, ¿no? Lo que hablábamos antes de la posesión, y son muy autoexigentes consigo mismo y con el otro. Entonces es importante ese corazón equilibrarlo también, ¿no? O sea, no pensamos que un corazón abierto es lo mejor, pero no, tiene que ser un corazón en equilibrio, ¿vale? Claro. Que es con una energía sana de primer chakra, ¿no? De los primeros chakras, ¿no? Que la seguridad la tengas en ti mismo para que vaya subiendo la energía de manera equilibrada. Y entonces un corazón equilibrado da espacio y se siente, o sea, se siente suficiente, ¿vale? Porque el que está hacia afuera no se siente suficiente y el que está hacia adentro cierra las puertas. Claro. Y aquí estamos hablando de chakras, ¿vale? No confundir con la expresión de corazón abierto, No, exacto. que No, a lo no. mejor, o en yoga, que se abre el corazón, ¿no? Que ahí se distienden estos músculos y se va quitando la coraza, que eso es diferente. O sea, el amor de verdad surge desde dentro y se irradia hacia afuera sin acuse de recibo. Exacto. Cuando hay acuse de recibo, viene de la carencia. Sí. Y ese amor de verdad es un amor realmente como el que llamamos incondicional, pero que no hemos experimentado lo que es. O sea, es un amor sin condiciones. Es, te acepto tal y como eres. O sea, no te cambio ni una coma. No te quiero cambiar ninguna coma, no te cambio ninguna coma, no te quiero si me haces no sé qué. O sea, nada. Porque siempre decimos que el amor a los hijos es incondicional y no es verdad. Es incondicional cuando son bebés, pero luego ya está. Luego ya empezamos a esperar cosas de ellos. O sea que, Sí, sí, sí. Y ahí es donde, y esto tiene muchas matices, yo creo que vale la pena profundizar en esto, porque podemos creer que amamos condicionalmente, pero de verdad que no es así, ¿no? Entonces, y es muy, muy canceriano, sobre todo cáncer vibrando más bajo, ¿no? El poner esas condiciones, ¿no? Que a veces, pues, no sé, amo a mi marido, lo quiero muchísimo, pero cuando está en casa me irrita cuando llega a casa y no se quita los zapatos, por ejemplo, pues ya no le amas incondicionalmente. Aunque sea un ejemplo tonto, pero es que cuando pasa eso pasa a todos los niveles, uh-huh. ¿no? Entonces, este esperar que él se dé cuenta de que para mí es importante que se quite los zapatos y cuando no se da cuenta, entonces me irrito y me mosqueo. O cuando tenemos un hijo que está, no sé, es un desastre en el colegio, o es muy sucio en su habitación, o está muy triste. Entonces, no le quiero, o sea, ponte bien, limpia, haz esto, haz lo otro, porque no te quiero tal y como eres, ¿no? Y realmente cuando no quieres a alguien tal y como es, no aceptas ni asumes tal y como es, con lo cual realmente no se puede avanzar en ese vínculo. Porque como todo en la vida, si no hay una aceptación total, no hay un avance. Entonces creemos, por ejemplo, como madres, que tengo que corregir a los que hay a mi alrededor, ¿no?
porque solamente así puede estar las cosas bien, ¿no? O sea, el intento de corregir implica una no aceptación de la persona como es. Sí, imagínate que tienes un hijo drogadicto, para que se vea un poquito mejor, ¿no? Entonces tienes un hijo drogadicto y tú no quieres que tu hijo sea drogadicto porque sufres de verlo drogarse, ¿no? Puede parecer como muy obvio. Pues en ese movimiento lo que uno no está haciendo es, no estás aceptando como madre que tu hijo sea drogadicto. No estás aceptando el hecho de que tu hijo sea drogadicto. Claro. ¿Vale? Tanto como tú como madre que has criado un hijo drogadicto como aquel hijo que se ha hecho drogadicto, ¿no? Alguien tiene que tener la culpa, y esto es cáncer capricornio, ¿no? Alguien tiene que tener la culpa, esto no está bien y hay que corregirlo. Eso no es amor. Entonces, desde allí no se puede arreglar nada. ¿Vale? Es simplemente trauma, compensación, pegoteo. ¿Qué pasa? Que si asumes que, vaya, mi hijo es drogadicto, mi hijo consume drogas, ¿vale? Pero es mi hijo. Y yo le amo y le siento y le conecto, o sea, conecto con él, porque conecto a nivel de alma. Entonces, de repente, voy a ser capaz de conectar desde el amor, de creer en él, de tener fe en él, de sentir, yo sé quién es mi hijo, a pesar de que esté consumiendo drogas. Ujú. ¿Vale? Y ahí empieza a surgir un amor más auténtico, más libre, ¿no? A veces, casi siempre, el camino es a través del dolor, como ya hice un taller el sábado pasado sobre esto, ¿no? Pero, y una charla con Mía Yarza también, ¿no? Sobre el dolor. Y el dolor, por ejemplo, a nivel del amor, yo lo que he visto es que las personas que nos han roto el corazón, puede pasar que o te colapses y te cierres o que se te abra por completo. Por ejemplo, yo vi una mujer que tomé clases con ella que me impresionó del corazón abierto que tenía y cómo era capaz de sostener a las cientos de personas que tenía en el Zoom, ¿no? Y resulta que su historia es que adoptó a un hijo, a un niño, y como ese niño estaba muy traumatizado, como muchos niños adoptados, hizo todo lo posible por él, pero luego se lo entregó a otra madre que pudo cuidarlo mejor, queriéndolo después de estar 5 o 6 años con él y vamos, era su hijo, ¿no? Entonces, ese hecho de entrega, de decir, yo quiero la felicidad de mi hijo y esa felicidad no la va a encontrar conmigo porque yo no le puedo dar la estabilidad que él necesita, ¿vale? Lo Ujú. entrego. Y esa experiencia dolorosa le abrió el corazón, ¿no? Y muchas veces pasa eso, ¿no? Que es también que muy Saturno-Luna, por ejemplo, ¿no? Que cuando te rompe el corazón a alguien o una situación, tienes la posibilidad de abrir tanto el corazón para incluir a mucha gente, que es esa conjugación, ¿no? Saturno regente de Acuario, Luna regente de Capricornio. Cuando integramos esas polaridades, ahí podemos hacer ese movimiento de lo más importante para mí cuando yo amo de verdad a alguien es que la otra persona sea feliz, sea conmigo o sin mí. Mm. Y cuando realmente puedes llegar a eso, es brutal, Sí. porque se te abre el corazón de una manera y puedes conectar de una manera que es que te da igual quién te dé luego o no. O sea, es que es totalmente irrelevante. Es que es tan increíble poder amar desde allí que no necesitas recibir nada. Es que hay momentos que uno aquí pone cómo se haría en lugar de corregir, ¿no? O aceptar una pareja que adicta, da igual, ¿no? O sea, yo en algún momento, en momentos de mi vida, he tenido una conexión como muy profunda, ¿no? Muy pisciana, ¿no? Como dirías tú, ¿no, Guiomar? Que, por ejemplo, en esta historia que os explicaba al principio, ¿no? Que he podido vislumbrar de antepasados y de amores y de temas muy duros, por un momento pude conectar con toda esa situación, darme cuenta y además sentir algo que hemos explicado muchas veces, que al final todos estamos cumpliendo un rol y que todos esos roles son perfectos tal y como son y que son todos maestros para que nosotros aprendamos. Entonces, en un momento, en fracciones de segundo, pude conectar con toda esa historia, con todos los personajes e incluso algún personaje que para mí personalmente había sido muy dañino, de golpe le vi el rol de actor y pude sentir un amor
hacia esa persona cuando habitualmente siento odio, Sí. que fue como, ¡ah! ¿no? De decir, es que él o ella está cumpliendo su rol y se está sacrificando, porque todas las adicciones, o sea, aquí puedo hablar de las adicciones, ¿no? Las personas que tienen adicciones, las personas que tienen enfermedades graves, bueno, son destinos duros entregados al sistema familiar. O sea, están purgando por el sistema familiar. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, de ese destino tan duro, lo que sientes es amor y por lo tanto, tú no puedes pretender que esa persona cambie. Entonces, alguien preguntaba si no es corregir, ¿cómo es? Asintiendo, ¿no? En constelaciones decimos que es asentir y que es rendirse profundamente a esa situación. Y cuando tú ves eso y te rindes y asientes, ya no pretendes cambiar, aceptas. Porque Y entiendes, y a lo mejor en este momento, que eso es lo que nos pasa, ¿no? En este momento no podemos entender la situación, ¿no? Cuando se te muere alguien, cuando alguien es adicto, cuando hay un accidente, cuando hay una violación, o sea, en ese momento no puedes entender qué hay ahí. Pero con el tiempo y con todo el aprendizaje vas a entender perfectamente por qué es así. Yo he podido llegar a entender que, por ejemplo, mi padre, que murió cuando yo era muy joven, he pasado muchos años de sufrimiento, muchos años de echarlo de menos, de sentirlo como una injusticia, bueno, todas las cosas que pasan, ¿no? Con un duelo grande, ¿no? Y al final poder decir, fue lo mejor que pudo pasar. sí, y eso parece muy raro decirlo, pero quiero ilustrarlo con un caso, esto que O sea, estás... yo creo, ahora que estamos hablando y que nuestro título es La herida cuando el amor es amar, puedo decir que mi padre sabía el momento que iba a morir y me lo dijo. Y creo que por amor a mí también y por amor a su familia murió. O sea, es que se puede llegar a ese pacto, ¿no? El Sí, morir de amor, morir por amor a los demás. Y aunque los demás lo sintamos como el gran sufrimiento y no lo podamos entender en ese momento, con el tiempo lo vamos a entender. porque se quitó de en medio para que tú pudieras ser tú. Exacto. Sí, y no repetir historias del pasado, que es un poco lo que solemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, por un lado quería, a coalición de lo que traes, ¿no? Explicar que nos relacionamos desde diferentes niveles con los demás. Nos relacionamos desde el nivel del alma, desde el nivel vincular y desde un nivel biológico o físico, ¿no? Entonces, desde el nivel del alma estamos todos conectados. Desde el nivel vincular, el otro viene a traerte una experiencia para que tú seas más tú. Y desde el nivel más biológico, tú puedes rechazar a una persona porque sientes que no la soportas, Que por te hace ejemplo, daño o que lo que que te sea. hace daño, ¿vale? Pero el tema es, aquí la clave es no rechazarlo, sino aceptar, ¿no? Porque si yo, o sea, ahora explico, es decir, entramos en muchas contradicciones porque no nos permitimos sentir cosas diferentes al mismo tiempo. Entonces, en la paradoja está la verdad. Es verdad que puedes tener una conexión álmica muy profunda con una persona que te traiga lecciones muy potentes para tu empoderamiento, pero que luego a nivel biológico te esté haciendo daño. Entonces, tú puedes decir, mi biología no te elige, aunque mi alma te eligió para que yo tuviera esta experiencia contigo. Entonces yo puedo amar y odiar a una misma persona al mismo tiempo, sin rechazarla y aceptando lo que sucedió porque lo que está trayéndome es una parte de mí y ese es el trato. ¿Vale? Un ejemplo, una persona que conozco que cuando ella es adolescente su madre se vuelve loca, hay un tema, me imagino que de celos o así, se vuelve loca y es muy violenta, muy violenta. Entonces esta persona, a partir de ese momento, odia a su madre, ¿vale? Pero ese episodio de locura tiene que ver con
por ejemplo, la luna Urano, el ascendente Acuario de esta mujer. Entonces, esa locura, esa energía acuariana tan potente, es muy difícil de encarnar. Entonces necesitas a alguien que te la sostenga en tu entorno, porque cuando somos inconscientes, los diferentes aspectos de nuestras cartas, de nuestra carta natal, los sostiene las personas que hay a nuestro alrededor. Entonces, la locura es la genialidad, pero es una energía muy intensa, como decía antes, la acuariana, ¿no? Es una energía de apertura muy potente. Entonces, necesitamos que otras personas lo sostengan. En este caso, su madre sostuvo esta capacidad suya de esa inteligencia, esa capacidad de canalizar, esa genialidad que de joven no podría, ¿no? Y esa madre, a nivel de alma, sacrificó el amor de hija para poder hacerle este favor a su hija. Es un poco para que comprendamos los diferentes niveles. Y eso no quiere decir que a nivel biológico diga, no quiero salir, no quiero tomar un café con mi madre, porque mi biología dice que no. Y lo elijo tranquilamente, pero a nivel álmico la sigo queriendo, ¿no? O mi propio padre con sus historias y sus infidelidades, ¿no? Que es muy típico de la época, estaba de moda y él hacía lo que estaba de moda y él se dejaba querer, ¿no? Y esas infidelidades a mí, sobre todo cuando me tocó más de cerca, me sentaron a mi biología fatal. No lo podía, era como, ay no, por Dios, esto no puede ser, ¿no? Y sin embargo, a nivel de alma lo entendía perfectamente. Entendía la unión que había entre mi padre y esta mujer, ¿no? Y, y lo aceptaba a nivel de alma. Y al mismo tiempo que biológicamente era que no. Pero por otro lado, como bien dice, Y al mismo tiempo, sistémicamente, tu fidelidad a tu madre no te permitía ver a tu padre. sí. Pero por otro lado, yo entendía que eso era un asunto de ellos en su relación, que no me atañaba a mí. Entonces yo simplemente ponía distancia y luego pues el proceso de lo que esa circunstancia a nivel vincular te trae, ¿no? Porque hacia donde vamos es justamente a eso, a que el vínculo nos transforme. Y de donde venimos es, no quiero sentir en el vínculo porque el vínculo me tiene que dar seguridad Y no quiero cambiar. y no quiero cambiar. Sí. Ah, y volviendo a lo de la Cambiar, aceptación, cambiar, sobre todo eso, cambiar cada uno internamente, no, no lo que hablábamos de que no estamos para cambiar al otro. sí. Y lo que hablaba antes de la aceptación, lo que comentábamos, ¿no? Que aceptar es lo que permite el cambio. Sí, sí, Entonces, si realmente quieres ayudar a un hijo drogadicto, lo primero que hay que hacer es aceptar que él es así sí, y que él es tu hijo y amarlo tal cual es. Entonces, a partir de ahí se puede producir un cambio. Si exacto. yo rechazo a mi hijo, decir, no, es mi hijo y como hijo te quiero, pero rechazo tu parte drogadicta, digo drogadicción, como puedo decir cualquier otra cosa, entonces desde allí nunca se podrá producir el cambio, sino repetir el pasado una y otra vez, ¿no? Sí, sí, Entonces es sí. un poco paradójico, pero la vida es así. Claro, si es que a nivel movimientos en constelaciones hacemos siempre eso. Primero, acepta la situación tal y como es. Ríndete, asume que eso es así. Eso es así para mí ahora. Y en el momento en que lo asumes, vale, esto es así. O siento esto, siento rabia, siento tristeza, siento dolor, siento lo que sea, lo asumo. Es así para mí. Y a partir de ahí puedo hacer otro movimiento. Pero el primero es me rindo, asiento a que eso es así para mí. Y también estas historias de los ancestros con las que hemos empezado, si las rechazamos, tampoco avanzamos, las vamos a repetir, ¿no? Porque el rechazo y la imitación es lo mismo. Entonces, cuando sabemos que hay una historia de un ancestro que fue muy bestia, incluso asesinatos o lo que fuera, pues primero lo tenemos que asentir y decirles a ellos, así fue para ti. Y entonces yo ahora, o sea, una vez ya lo he aceptado, lo he asumido y lo he sentido, yo elijo otra cosa. Exacto. Y ese es el movimiento en el que estamos inmersos en esta época, en esta era en la que estamos, ¿no? O sea que, aunque no hagáis constelaciones, si podéis hacerla mejor, pero si no lo hacéis, es como
os invito a hacer esa reflexión, ¿no? Como lo que acaba de proponer Laura, ¿no? El de aceptar que esto fue así, que mi madre no era la madre que yo hubiese querido porque yo tenía otras necesidades. Ella fue como fue. Que mi pareja, mi hijo, mi tal, o sea, aceptar que las personas son como son. Y lo que pasó tuvo que ser para que tú fueras más tú, aunque hoy no sepas todavía por qué, pero llegará el momento. Claro, Entonces, es todos que los dolores sí, que yo he sufrido a mí me han servido, o sea, todo el dolor emocional, por ejemplo, con las relaciones de pareja y tal, a mí me han servido para liberarme y para abrir mi corazón y para tener absoluta fe en la vida. Si no hubiera tenido esas experiencias, no sería quien soy. claro, exacto. Pero es que además esa aceptación que estamos diciendo, ese no querer cambiar al otro, empieza también por aceptarte a ti mismo. Porque cuando tú estás rechazando al otro, en realidad te estás rechazando a ti, porque el otro es espejo tuyo. Entonces, lo que más nos cuesta es aceptarnos a nosotros mismos, porque lo que queremos también es lo que siempre decimos, ¿no? No estamos para cambiar, estamos para sentir, redirigir, pero no es cambiar, es volver a la esencia, porque en realidad nosotros somos lo que somos esa esencia, pero nos hemos puesto capas y lo que estamos quitando y lo como estamos evolucionando es esas capas que no somos nosotros, quitárnoslas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando pensamos que tenemos un error, ponemos esa capa para que no se vea lo que somos. Y en realidad lo que queremos es, la intención es soltar esas capas para que esa esencia realmente salga a la luz. Exacto. Que eso es cuando el corazón está en equilibrio, en coherencia, y entonces se crea un campo, un toroide a tu alrededor, donde la energía fluye sin interrupción y hace que se contagie a otros, sincronizándolos, y desde allí co-creamos una nueva realidad. Y eso es el paso de Cáncer, Leo, Acuario. Súper bien. Y nos quedan 3 minutitos, o sea que no nos ha dado tiempo también de hablar de Quirón, ¿no? De esas heridas. Pero Pero, hablaremos de ello en el taller que vamos a dar la semana que viene. exacto, vamos a dar un taller hablando de todo esto, hablando de cómo podemos contactar más con el corazón, hablando de cómo podemos hacer ese camino de Cáncer a Acuario, hablando de cómo podemos hacer más ese camino del plexo solar al corazón a nivel de chakras. Como sabéis, estos talleres que hacemos son muy prácticos. Hablaremos tanto de astrología como de chakras como de sistémica. Haremos ejercicios muy prácticos, así que os invitamos a este taller. ¿Cuándo era, Guiomar? El miércoles 29, o sea, la semana que Miércoles viene, 29. a las 7 de la tarde, Va, hora española. exacto. Lo haremos la publicación, así que lo vais a ver en nuestros perfiles. Y tenemos taller la semana que viene y el día 8 de julio, que es un viernes, tenemos taller de constelaciones, que ya creo que solo nos queda un sitio para constelar y el resto sí que nos queda para representantes. Así que ya hacemos la publicidad, sketch Sí. publicitario, ahora ya al final del live. Pues nada, para respetar la hora y los tiempos, lo vamos a dejar aquí para que se pueda publicar bien en los dos perfiles sin tener que hacer demasiada edición. Y os agradecemos la compañía. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por los comentarios, por seguirnos, por comentar y por compartir. Y si, como siempre, ya sabéis, si queréis que hablemos de otros temas, nos los comentáis, que nosotras encantadas. Pues nada, Así. muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Y hasta el próximo live. Chao. Gracias.